En primer lugar, de la vivienda en alquiler en Canarias. Se ha convertido en toda una odisea, en una tarea muy complicada encontrar un piso en alquiler en el archipiélago. Los precios no paran de subir. De hecho, Canarias es la séptima región de toda España con los alquileres más caros. Fíjense, un alquiler hoy en día cuesta de media 200 euros más que el pasado año. Vamos a ver los datos. Hoy vamos a hablar de los precios de los alquileres en Canarias porque suben un 13%. Por ejemplo, una vivienda de 3 dormitorios en buen estado y en un barrio no muy alejado del centro de las capitales cuesta entre 750 y 900 euros, una subida importante con respecto al año pasado. Eso es motivado porque no se han construido las viviendas necesarias, pero también porque ha irrumpido el alquiler vacacional, que ha hecho que suban los alquileres. En el 2018 un piso de varios dormitorios costaba 700 euros. Ahora hay que pagar 250 más. Para que se hagan una idea, un trabajador cobraba 1.420 el año pasado y destinaba al alquiler la mitad de su sueldo. Bajan los salarios, suben los precios, ecuación difícil de resolver. Se debe especialmente a la gran demanda que es aprovechada por los inversionistas. A haber todavía muchos inversionistas que quieren invertir porque a la hora de comprar el alquiler sigue dando una rentabilidad alta, pues nos encontramos de que hay demanda de compra. El acceso a la vivienda en el territorio insular se ha convertido en un desafío cada vez más complicado. El alquiler de la vivienda en Canarias tiene varias patas o varios frentes por los que ha pasado. Una, el territorio, un territorio insular, por lo tanto menos extenso. Otra, el precio de los alquileres que ha ido subiendo de manera exagerada con un concursante nuevo que ha sido el alquiler vacacional, que ha venido a incrementar los precios. Y otra, los salarios bajos. Alquileres abusivos, falta de vivienda y una especulación cada vez más afilada complican un panorama que se presenta muy difícil. Son muchos los factores que afectan y que influyen en esa subida del precio del alquiler, que no es exclusiva de Canarias, que se da en todo el país. Acceder a una vivienda es un problema de todo. Hoy nos acompaña para analizar este asunto el presidente del Sindicato de Inquilinos, Ruimán Rodríguez. Bienvenido, Ruimán. Bienvenido. Además que siempre se ha dicho que es un sueldo el que paga, ¿no? Se dedica a un porcentaje elevadísimo de esos salarios para pagar un alquiler, la vivienda en este caso. Sí, está claro que si la media del alquiler está en torno, por lo menos en la provincia de Las Palmas, sobre los 997 euros y el sueldo mínimo interprofesional está fijado en 900, ni con el 100% de los ingresos se paga. Es decir, es un desequilibrio absoluto. ¿A qué se debe esta subida del precio del alquiler, sobre todo en determinadas ciudades como pueden ser Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lito? Bueno, ya daba una pista Claudio, ¿no? Pero es evidente que no hemos construido vivienda. Es decir, en esta comunidad no se ha construido vivienda después de la crisis. Vivienda pública. La que se Vivienda pública es la que no se ha construido. La pública y vivienda de la otra tampoco se ha construido mucho para lo que veníamos construyendo. Pero el problema también es que al irrumpir el alquiler vacacional, pues lo que ha hecho es subir el alquiler porque la gente ve que hay un negocio, que puede ser lícito o no, pero que hay un negocio ahí donde saca más tajada que alquilando una vivienda. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar una solución, y la solución no sé si es ponerle límite a los alquileres o buscar la forma de que una persona, que ese alquiler se adecua a los sueldos que ganamos, es decir, ganamos los sueldos más bajos de España. Yo me pregunto, ¿esto tiene solución? Claro que tiene solución, y es la construcción de vivienda pública, que es el gran caballo de batalla ahora mismo en lo que es el mercado. ¿De qué dependen los precios normalmente? Del alquiler, de la compra de vivienda, de la cesta de la compra, depende del mercado. El mercado ahora mismo está en una situación en la que la burbuja está otra vez infladísima y a punto de estallar, por decirlo de algún modo. Tenemos la irrupción del alquiler vacacional, que es un medio de vida ahora mismo para muchísimas familias que tenían una o dos viviendas o se han dedicado a invertir para dedicarse a eso, y la clave está en colocar más viviendas en el mercado. ¿Cómo se bajan los precios de un producto? Pues aumentando la demanda. Cuanta más demanda haya, pues más bajarán los precios. ¿Cuál es el gran problema de Canarias? La vivienda pública, claramente. Sí, pero aquí hay una cuestión que le traslado a Belén como representante política. Aquí el Estado, el Gobierno, tiene que intervenir directamente en los precios que pone la oferta, en este caso los propietarios, o hay que intervenir, como decía Pedro, a través de la construcción de vivienda pública. Ya se ha hecho en algunas ciudades y se está viendo que en casos como es el caso de la ciudad de Las Palmas, que no solo en el centro o zonas turísticas, sino que también
en las zonas más periféricas se está elevando muchísimo el precio del alquiler y hay muchas personas que tienen que abandonar e irse pues incluso a zonas rurales. Estamos conociendo a jóvenes que vuelven al entorno rural porque se está haciendo imposible vivir. Esto hace que todo el mundo tenga que coger el vehículo para ir a trabajar, por tanto, como vemos, las carreteras cada vez más colapsadas. Realmente hay que intervenir unido a políticas, sobre todo, que favorezcan la construcción de vivienda pública y que además se favorezca, sobre todo a los jóvenes, que el acceso a la vivienda sea pues primordial, ¿no? Que sea un derecho, como, sí, pero en un mundo lo en el es. que nos quejamos y además alertamos de que se están despoblando las zonas rurales, incluso puede ser beneficioso aquí en Canarias. Para el que se quiera ir, no que sea una voluntario o forzoso, ¿no? No, pero no es posible que una persona gane 800, 900 euros, 600 euros y que los alquileres estén por encima de eso. Es decir, acaba de decir 900 euros en Las Palmas. La subida del salario mínimo puede ser otra buena medida. Me parece una barbaridad. Aquí la estimación que hemos hecho en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, hay alquileres de 2.700 euros. Y demás. Claro, y Y más, pero lo que hemos encontrado, y no precisamente en zonas céntricas, Que abundan, que no... es lo más habitual, lo más Pero común. eso es para la gente más pudiente, porque ¿de qué tipo de viviendas Sí, pero estamos cuando hablando? tú Son viviendas anecdóticas. pero cuando tú subes en el casco, en el centro, esos 2.700 va irradiando al exterior, porque eso significa que los alquileres que antes eran de 300, al estar cerca de las zonas de ocio, pues empiezan a subir el a mercado 600. se contagia de esos Siempre, precios claro, elevados claro. y se suben el resto de viviendas que están en el entorno. Totalmente, es un efecto dominó. Por eso el gran problema no es solo el tema de construir vivienda pública, que por supuesto, pero no es tanto la construcción, sino rehabilitar también todos esos edificios semiconstruidos que están ahí abandonados, porque tenemos unos límites geográficos que tampoco permite construir indefinidamente, y cambiar también el modelo de vivienda pública. Hay que primar una bolsa de vivienda en alquiler social y no tanto la vivienda pública también para ponerla sometida al mercado de compra-venta, porque al final ese parque de vivienda pública se enajena. ¿Tú estás a favor de que se intervenga el mercado que regula los precios del alquiler en toda España y en este caso aquí en Canarias? Yo estoy a favor de que la vivienda, como sanidad y educación, salga del mercado. No puede ser un negocio, es una necesidad básica y las necesidades básicas no pueden estar sujetas a la ley de la oferta y la demanda, que además, un detalle, Si fuera hay una necesidad 130... básica, Ruimán, entonces tendría la administración pública que construirnos las viviendas a todos, pero Pedro, como la sanidad. Tú dijiste y eso sí que tampoco es que eso lo posible. regula la oferta y la demanda. Claro. Si eso lo regulara la oferta y la demanda, tendríamos los precios en Canarias más bajos del alquiler, porque hay 138.000 casas vacías, hay exceso de oferta, pero los precios siguen desorbitados, porque esas casas no salen al mercado, se retienen para elevar el precio. Estamos de acuerdo en dos puntos, perdona, Claudio, brevemente. Estamos de acuerdo en dos puntos. Primero, que hay mucha casa vacía parada y que hay que ver cómo se regula esa vivienda vacía. Y segundo, que el gran problema es la vivienda pública. Ahora, ¿cómo intervenimos en los precios del mercado? Eso es muy complejo. Estamos hablando de particulares, de propietarios que especulan y que ponen su vivienda al mercado al precio que estiman, además. Y de grandes Estamos hablando de especuladores, fondos buitres, o invierten, porque también hablemos de viviendas de alquiler vacacional, de gente que tiene viviendas y las quiere poner en alquiler. 300, 400 pequeños rentistas no son los que elevan el precio. Aquí hablamos de fondos buitres, SOCIMI, grandes bancos que tienen 3.000, 4.000, 5.000 viviendas y son esos los que están inflando el precio del alquiler. Esos son los malos. Al resto del sector. Desahuciando a los... ¿Se puede hacer algo? La palabra porque, Carmen, queremos saber si se están tomando medidas, si las administraciones públicas se están poniendo cartas sobre la mesa para frenar o sobre todo el que esa escalada de precios no siga al alza. Pues sí, Rebeca, las instituciones ya se han puesto manos a la obra porque, como acaban de comentar en la mesa, una de las causas que ha provocado la subida del alquiler es, sin lugar a dudas, la falta de construcción, la falta de vivienda, que unida a la bajada de los salarios está siendo prácticamente imposible el acceso a una vivienda digna. Esta realidad afecta sobre todo a las poblaciones, a las ciudades más pobladas. Hoy hemos podido hablar con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y con la concejal de vivienda del Ayuntamiento de Arrecife. Desde que hemos entrado al Gobierno, una de las primeras medidas ha sido ceder el suelo al Gobierno de Canarias, que ya se ha hecho efectivo la concesión de ese suelo para poder construir 400 viviendas sociales que tanta falta le hace a Arrecife. El Ayuntamiento de Santa Cruz va a poner en marcha la promoción de vivienda pública como nunca. Bueno, como nunca es que en los últimos 20 años no se ha construido ni una sola nueva vivienda para aumentar el parque público de vivienda, y el Ayuntamiento de Santa Cruz va a poner en marcha acciones de construcción de vivienda pública. Son las medidas que aportan
los gestores políticos. Claudio, ¿tú querías apuntar algo? Porque ya nos vamos a ir a un experto inmobiliario. Es que hay una cuestión que es clave en todo esto, ¿no? Por un lado, la parte de la oferta, como decía antes Pedro, hay una oferta que es cierto que es limitada, que está en manos, en muy pocas manos, ¿de acuerdo? En los bancos principalmente, pero por ejemplo ha habido instituciones públicas, administraciones públicas que han intentado intervenir. Por ejemplo, ¿cómo se interviene? Pues por ejemplo a los bancos haciéndole ofertas por esas casas para pasarlas a alquiler social. Eso se ha hecho por ejemplo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por ejemplo, otra manera, regulando el alquiler vacacional. ¿Cómo? Pues sencillamente limitando lo que no se pueda. No, porque hay familias que viven también que tienen un pisito, pero poniéndole límites. ¿Cómo? Ordenándolo. Se trata de ordenar el mercado y eso es lo que no se ha hecho. Vamos a preguntárselo al director de la inmobiliaria Inmaxa en Arrecife, Daniel Portiele. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí Ruimán, si no me equivoco, planteaba en la mesa que no exista prácticamente ese mercado particular, sino que intervenga por parte del Estado a través de la vivienda pública o que se regule ese sector. ¿Estás de acuerdo con esa intervención? Yo creo que realmente no debe haber una intervención en el sector del alquiler, sino simplemente, antes lo apuntaban, es que llevamos desde 2007 prácticamente sin obra nueva. Se ha juntado eso a la gran cantidad de personas que han vuelto a las islas y gente que se va emancipando. Entonces, si no hay una oferta creciente, ya sea pública o privada, en el sector, si no hay más viviendas y llegan más personas a las islas, pues es imposible que por ley de oferta y demanda el precio no suba. Es inevitable, vamos. Aquí se ha puesto en la mesa y se está generando esa leyenda de que la gran mayoría de las viviendas que se ofertan en alquiler están en manos de fondos buitres. ¿Es realmente así o son pequeños inversores, son particulares los propietarios de esas casas? En el caso de Lanzarote son pequeños inversores, son personas que pues, han puesto sus ahorros en las viviendas. O sea, ha tenido mucho que ver también el sector bancario, que tener una vivienda alquilada da mucho más rentabilidad que tener el dinero en el banco, pero sobre todo desde aquí nosotros nos damos cuenta de que la subida de precio tiene más que ver con la escasez de vivienda, pero ya no por viviendas vacacionales ni fondos buitres, sino simplemente porque no se ha construido nada. Claro, pero entonces, ¿por qué crees, Daniel, que se está generando ese discurso, ese relato de vivienda buitre, de fondos buitres, que son los que realmente tienen en propiedad todas esas casas, todos esos inmuebles? Yo creo que es más una herramienta de alarmismo de ciertos sectores que lo ven, que creen que van a sacar algún provecho de ahí, pero realmente a pie de calle los que vivimos de esto nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en Lanzarote no hay ningún fondo buitre que tenga viviendas. De hecho, por ejemplo, hay algunos bancos que sí que tienen viviendas en alquiler social y a unos precios muy asequibles. Disculpe un momento, alarmismo... por lo menos aquí no veo un problema en... Disculpe un momento, alarmismo es que, por ejemplo, estamos sufriendo en el Estado español 100 desahucios diarios por impago de alquiler. Y en Canarias, este trimestre, según los datos más conservadores del Consejo de Poder Judicial, 1.000 desahucios, 1.954 en un trimestre. ¿Es eso algo que no debe generar alarmismo? ¿Que están echando a la gente de sus casas porque no puede pagar el alquiler? Yo creo que hay motivos para alarmarse. No, hay motivos para alarmarse con la subida de precios, sobre todo porque los sueldos no han subido, pero yo lo que me refiero es que no es porque hayan fondos buitres gestionando viviendas en alquiler. El problema que tenemos es una escasez de viviendas. La tienen vacía, muy bien. No están acordes a la vida. Exacto. Claro. Mira, todos a la vez, no, por favor, Madrid tiene más habitantes que nosotros y sin embargo solo tienen 150.000 casas vacías, mientras que nosotros tenemos 138.000. ¿Cómo casa eso? Esos fondos buitres, que sí que existen, los bancos tienen sus inmobiliarias porque han ahora pues deslocalizado esa actividad. Crean sus inmobiliarias y esas inmobiliarias no conocen ni a padre ni a madre. Venden los activos financieros a quien sea, para contar de tener balances positivos. ¿Lo consideran activos se lo venden a sociedades buitres. Pero Ruimán, mírame, ¿ustedes tienen algún estudio que contabilice cuántas viviendas, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, pertenecen o son propiedad de un fondo buitre y cuáles son de pequeñas inversores, Nosotros nos basamos particulares? en los casos diarios que nos llegan. Tenemos edificios enteros con peligro de desahucio de fondos buitres, algunos abandonados,
que han sido socializados, ocupados por gente que no tiene dónde meterse, y otros que eran inquilinos a los que les han subido de repente el alquiler brutalmente. Y les dan 2.000 euros porque abandonen su casa de toda la vida. 2.000 euros a cada uno, nos evitamos todos los trámites de desahucio, 2.000 euros es lo que les va a costar echarlos a cada uno de ellos, pues se lo prefieren dar en mano y ahorrarse los costes judiciales. Eso lo estamos viviendo nosotros. Pero Ruimán, no le quiero quitar hierro, pero estos ya no son casos más bien anecdóticos. Por desgracia no, está siendo una dinámica general. En Canarias vivimos una emergencia habitacional no declarada y no nos damos cuenta hasta que alguien se suicide, alguien se mate, pasen estas atrocidades, que es cuando se legisla. Se legisla con sangre sobre la mesa y no debería ser así. Debería de atajarse antes. Bueno, Daniel, ¿crees que estamos ante una emergencia, ante esta escalada de precios continuamente de los alquileres? A ver, yo lo veo como una situación de emergencia, pero más que por culpa de la escalada de precios de los alquileres, por el poco poder adquisitivo que tienen ahora mismo los ciudadanos en Canarias, por los sueldos tan bajos que claro, si al final el mercado de la vivienda es como cualquier mercado, se regula con ley de oferta y demanda. Si hay más oferta, es inevitable que el precio suba. Entonces lo que tenemos es que aumentar la oferta de viviendas, obviamente, pero también aumentar los sueldos para que esas personas puedan acceder a una vivienda. Aquí, en el caso de Lanzarote, los fondos, sí que es verdad que hay fondos que tienen todavía viviendas para sacar a la venta, pero no es el caso como puede ser en sitios mayores, más grandes que Lanzarote, que sí que tienen grandes paquetes de viviendas. Aquí no, aquí prácticamente esas viviendas, muchas están alquiladas, ya no se ven aquí no se ven tantos edificios con ocupas como en otros lugares. Es más, de hecho hay varios sitios donde hay viviendas ocupadas por personas que tienen segundas viviendas que la tienen alquiladas. Entonces también eso es algo que hay que reseñar. Pero entonces, por lo que estoy entendiendo, Daniel, ¿tú estarías a favor de que el Estado interviniese en el control, en la regulación de los precios de los alquileres? Eso va en contra también del sector al que te dedicas, en el que te mueves, el sector inmobiliario, de tu propio negocio. No, yo no estoy de acuerdo en que el Estado intervenga. Yo lo que creo es que deberían de subir los sueldos de los trabajadores y a su vez también facilitar la nueva construcción de viviendas, porque ahora mismo hay una escasez de vivienda. En las islas hemos experimentado, por lo menos en Lanzarote y Fuerteventura, un aumento enorme de extranjeros, de italianos, que han venido en masa a vivir a las islas. Pues eso ha hecho también que haya una escasez de vivienda. Una última, muy rápida. Ahora mismo, la vivienda más barata en alquiler que tienen en la inmobiliaria, en Arrecife. Lo más barato, 450 euros. Medio Pero, ¿de cuántos metros? 25. Estamos hablando de viviendas de 40 metros y un dormitorio. 400 euros, pero ¿están en el centro de Arrecife o están en el extrarradio? ¿Les llega la luz, les llega el agua? Encima de nuestra oficina le llega la luz y le llega el agua. Bueno, está bien, está bien. No serán muchos casos, pero hay una vivienda de 400 euros ahora mismo que se alquila en Arrecife y le llega el suministro eléctrico y tiene agua potable cuando abres el grifo. 450. Ya está dentro del ropero. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo que la ducha está dentro del ropero. Es un placer. Claro. Bueno, Cristina, que también pedías la palabra. Sí, muchas gracias. Es un problema que nos afecta a todos. Claro, Estamos hablando de la vivienda. Hay muchísimos canarios que ahora mismo acuden a portales y que quieren buscar una vivienda a un precio asequible que puedan pagar. Efectivamente, estaba deseando intervenir, le estaba escuchando a todos muy atentamente. Y es que yo creo que en realidad todos tenemos nuestra parte de razón, pero creo que estamos mezclando todo demasiado. Yo creo que no creo que todo lo resuelva la construcción de vivienda pública, no creo que eso sea la solución. Yo creo que cada segmento tiene una manera diferente de actuar frente al problema. No puede ser lo mismo familias que no tienen recursos para alquilar, no puede ser lo mismo como por ejemplo estos militares que hoy escuché en la radio muy bien cuando iba al trabajo, ¿verdad?, del Ministerio de Defensa, que necesitaban estos militares ir a Lanzarote para trabajar desplazados. No pueden porque no tienen vivienda, entonces pues es absurdo.
Y entonces yo creo que deberíamos, o sea, no vale café para todos. Yo creo que deberíamos, cada segmento tiene su problema y creo que se puede dar una solución más específica. Es un problema recurrente, porque lo hemos abordado en muchas ocasiones aquí. Ruimán, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para terminar, ¿qué quieres puntualizar? Sí, que no soy presidente del sindicato de inquilinos, soy miembro, que si no, dicen, me ascendieron, Yo, no, solo soy un miembro. Yo te ascendí porque además creo que la organización no tiene presidencia, ¿no? Exacto. Perfecto, además eres portavoz y has venido muchísimas veces, Ruimán. Exactamente. Gracias por estar con Nada, nosotros. Bueno, vamos a seguir en